¿Va a haber otro guantazo en el sector inmobiliario de la construcción próximamente? Lo digo porque vuelvo otra vez a ver a los medios de comunicación insistiendo en estas cuestiones, ¿no? Ya el año pasado comentábamos esta noticia en otro vídeo, donde, bueno, pues los fondos de inversión, tras el COVID, pues preparaban ventas masivas con recortes, o sea, recortes en precio entre un 15 y un 50%. Es una forma camuflada de decir que va a haber caídas en precio de entre un 15 y un 50%. Y por supuesto no nombraban a ningún fondo de inversión en concreto. Luego lo que ocurrió es que, bueno, el sector de la construcción y servicios inmobiliarios, estas dos actividades, cerraron el año 2020 con creación neta de empleo, es decir, de los pocos sectores en España que pudieron crear empleo neto antes del COVID y después del COVID. Bueno, pues ahora me encuentro con esta otra portada, esta es muy reciente, es de junio, en la que, bueno, pues anuncian una burbuja inmobiliaria mundial. Por supuesto, hacen mucha referencia a España. Y la cuestión es que al final, por H o por B, da igual, bien porque el COVID lo va a destrozar todo, bien, bueno, bien, vale, no pasa nada, pero es que los precios han subido mucho, da igual, el motivo que sea es que al final tiene que llegar un guantazo en el sector inmobiliario y de la construcción. Bueno, pues en este vídeo voy a mostrarte los requisitos que se necesitan para que se produzca una burbuja inmobiliaria. Y si no se producen estos requisitos, es imposible que ocurra. Pero antes de nada quiero decirte que jamás en toda la historia de la humanidad ha habido en un mismo país dos burbujas inmobiliarias separadas por 12 años. Eso no ha ocurrido jamás. Por ejemplo, Japón tuvo su propia burbuja inmobiliaria en el año 91 y 30 años después no hay ni un solo signo de que pueda pasar algo parecido. Imagínate que pasara en España. Sería el primer caso de los, no sé, casi 200 países que somos en el mundo. Unos auténticos desgraciados. Además, supongo que ese caso se tendría que estudiar un caso marciano en todas las universidades de economía del mundo. Pues no, las burbujas inmobiliarias son acontecimientos económicos muy escasos y cuando se dan suelen dejar vacunada a la población para muchísimas décadas, incluso generaciones. Y esto es normal, los hechos traumáticos pues dejan huella y tardan en superarse. Lo normal es que si tú pasaste por la crisis de 2008, le expliques a tus hijos que no deben de endeudarse demasiado, que la inmobiliaria es peligrosa, puede ser peligrosa y demás. Y es posible que si tienes un hecho traumático dentro de tu familia, pues tus hijos también se lo comenten a sus hijos. Pero también es verdad que probablemente ya la tercera generación ya no haga mucho caso de estas cosas, ¿no? Al final, pues lo que le pasó a tus antepasados, además que pues aquello era muy antiguo y ahora somos muy modernos. En fin, normalmente las cosas pues tienden a olvidarse. Y la tercera generación, pues es muy probable que ya esté preparada para volverse a equivocar y repetir la historia. Vale, pero ¿qué es una burbuja inmobiliaria? ¿Es un aumento de los precios o unos precios muy altos? Pues no. Por ejemplo, puedes pensar que las capitales de muchos países son carísimas de manera permanente. O sea que no necesariamente es que los precios estén altos. Puede ser, por ejemplo, un exceso en la construcción, un boom en la construcción. Bueno, pues tampoco. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos países europeos tuvieron un boom en la construcción porque había mucho que reconstruir, pero eso no les llevó a una burbuja inmobiliaria. La mejor manera de entender qué es una burbuja inmobiliaria, más allá de definiciones que, no sé, puedas encontrar en la RAE o en algún sitio, es entender por qué se producen y cómo se producen. Y es que para que se produzca una burbuja inmobiliaria se tienen que dar dos factores, y esto es común a cualquier tipo de burbuja. Al final las burbujas son todo burbujas financieras, pero pueden estar basadas en activos inmobiliarios o pueden estar basadas, por ejemplo, en el mercado de valores o en otras cuestiones, como por ejemplo tulipanes en la Holanda del siglo no sé qué. Bueno, pues bien, estos dos factores, si no se producen, no va a haber burbuja inmobiliaria. El primero de los factores es un crecimiento muy fuerte durante mucho tiempo. Estamos hablando de décadas. Y esto, si lo piensas, tiene sentido, porque al final una economía fuerte produce excedentes económicos que la gente puede invertirlos ahí donde se va a producir una burbuja. En este caso hablamos de activos inmobiliarios. Las compras son la gasolina de la subida de precios. Es decir, cuando aumenta la demanda por el motivo que fuera, los vendedores lo detectan y como no son idiotas, pues suben los precios. Y el segundo factor es un factor psicológico y casi diría que es mucho más importante que el primero. ¿Por qué? Porque a lo mejor una economía puede estar creciendo de manera fuerte y sostenida durante varias décadas y crear otro tipo de problemas, o a lo mejor otro tipo de burbujas, no necesariamente una burbuja inmobiliaria. Así que el segundo factor que necesitamos es un factor psicológico y es la firme creencia
que el mejor lugar donde se puede estar invertido es en inmobiliaria. Y fíjate que esto necesita de mucho tiempo, incluso varias generaciones. Tendemos a pensar que la burbuja inmobiliaria se produjo entre los años 2000 a 2007, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Nuestros abuelos de alguna forma invirtieron en inmobiliaria y aquello salió bien. Nuestros padres también lo hicieron y salió fenomenal. Entonces llegamos nosotros y creemos a fe ciega en la inmobiliaria. Y solo si tienes estos dos factores puede que con el tiempo se produzca lo que verdaderamente hace daño a la economía, que es una burbuja de deuda basada en activos inmobiliarios. El problema surge al final de todo este proceso, lo que vamos a llamar el boom inmobiliario, periodo 2000 a 2007, pero que no se hubiera producido sin estos dos factores y además comenzando mucho tiempo atrás. Recuerda que tenemos una economía boyante y una población muy creyente en cuanto a lo que significa la inversión en activos inmobiliarios. Y entonces aquí es cuando se produce un cortocircuito en nuestras cabezas. En algún momento dado, resulta que las compras se empiezan a acelerar y con ella la subida de los precios. Entonces resulta que ya no solamente es buena idea comprar una vivienda o incluso invertir en otra, sino que es muy buena idea tomar algo de dinero prestado y hacer una operación rápida, dando un pase, de tal forma que pasados 3 o 6 meses yo ya estoy limpio, con dinero en el bolsillo y sin la deuda. Y cuando esto ocurre, lo que está pasando es que gran parte de la economía se está desplazando hacia estos activos inmobiliarios. Y no me refiero solamente a tiempo, dedicación y dinero, sino incluso a financiación. Una de las formas para detectar que estás en una burbuja inmobiliaria es cuando te das cuenta que la gente que no es del sector empieza a ganar más dinero con operaciones inmobiliarias que con sus trabajos o negocios. Cuando esto ocurre, no hay ninguna duda de que estás en un proceso de una burbuja inmobiliaria. Y aquí pasamos de tener un exceso de deuda, no por inversión, que podría ser razonable, incluso hasta bueno, sino por especulación. ¿Y cuál es la diferencia entre inversión y especulación? Bueno, pues esto me lo invento, pero para mí está en el plazo. Es decir, tú cuando inviertes en una vivienda vas a mirar si la cuota del préstamo la puedes pagar, si el alquiler es bueno, si vas a poder sostener esa operación 10, 15, 20 años y demás, ¿no? Cuando actúas por especulación, lo que buscas es hacer una operación rápida. No te importa asumir riesgos, no te importa endeudarte con un préstamo o lo que sea, porque esa deuda te la vas a quitar de encima dentro de 3 o 6 meses. Y aquí es donde viene el problema. Entonces, en algún momento del proceso, los compradores se van a acabar. Esto es el final en todas las burbujas financieras. Es decir, cuando toda la economía realmente o la mayor parte de la economía se ha desplazado hacia esto, ya no quedan compradores. Y como te he dicho, los compradores son los que alimentan la subida de precios. Y aquí lo único que necesitas es que, bueno, pues los precios se estanquen un poco o que las operaciones tarden un poquito más en concretarse. Y entonces la gente se empieza a asustar porque, claro, se dan cuenta de que no pueden sostener ese préstamo que habían contratado. Por supuesto, los más rápidos se salvan. Pero, por desgracia, la inmensa mayoría va a entrar en el proceso de cuando pincha cualquier burbuja, ¿no? Y es pues un proceso de impago que va a generar pues muchas quiebras tanto de empresas como de personas. Y este es el final de la historia. Es decir, de alguna forma tú no puedes tener una burbuja inmobiliaria sin un crecimiento muy fuerte y sostenido, porque la gente no empieza a invertir en ese activo donde a futuro se va a formar una burbuja. Por otro lado, si la creencia no es súper firme de que pueden basar toda su estrategia de riqueza en ese activo en concreto, tampoco se puede dar que la economía se empiece a desplazar de manera muy exagerada hacia ese activo inmobiliario. Y por tanto, empezar la gente a endeudarse con una confianza plena en que el activo va a seguir subiendo. Sin estos dos factores es imposible que se dé ninguna burbuja. Y ahora, antes de que hablemos de los datos de España, para que veas cuán lejos estamos de una burbuja inmobiliaria, quiero hablarte de dos cuestiones que además me parecen auténticos mitos, ¿no? El primero es que todo esto fue problema del sector de la construcción, porque se construyó muchísimo. Bueno, vamos a ver, el problema en una burbuja inmobiliaria siempre viene de la parte de la demanda, que es la que hace que nuevas empresas entren en el mercado y las que ya están aumenten la producción. Es decir, de alguna forma, promotores y constructores, que son la oferta en el sector de la construcción, lo único que hicieron es seguir a la demanda. De hecho, si no hubiera habido un volumen de construcción tan alto en España, probablemente los precios de las viviendas hubieran subido muchísimo más, porque no habría habido tanto donde elegir y habría habido probablemente escasez. Y luego la otra cuestión de la que te quiero hablar es de ese falso mito de que los gobernantes te tenían que haber avisado o tendrían que haber evitado esto. Bueno, vamos a ver. Tienes que entender que los gobernantes son seres humanos como tú y como yo, es decir, ellos no son marcianos.
Ellos cuando terminan de trabajar vuelven a casa y empiezan a pensar en las operaciones inmobiliarias que harán, exactamente igual que tú. Así que ninguno de ellos te va a avisar. Y suponiendo que lo supieran, por ejemplo, tenemos el caso de Hoover, el presidente de Estados Unidos, cuando llegó en el año 29 a la presidencia de Estados Unidos y meses después, en octubre, llegaría el crack del 29. Bueno, pues Hoover, pocos meses antes del crack, salió hablando de que la economía en Estados Unidos iba viento en popa. Bueno, vamos a ver, es que suponiendo que Hoover supiera lo que iba a venir, sería muy raro que lo anticipara, porque automáticamente precipitas esa situación si lo dices. Y nadie quiere ser recordado como el presidente o el primer ministro que apretó el botón para que empezara la burbuja inmobiliaria o el crack del 29 o lo que fuera. Y ahora vamos con los datos de España. He comentado que se necesita un fuerte crecimiento económico prolongado para producir una burbuja. Pues bien, aquí tienes, por ejemplo, a qué ritmo crecía España desde el año 93 hasta el 2007, y después de la recesión suave del 93, pues vemos que es súper normal crecimientos del 4%, del 5% y demás, ¿no? Pero compáralo con lo que está pasando estos últimos 12 años. Los crecimientos, además de ser muy bajos, encima hemos tenido crecimientos negativos, o sea, hemos tenido recesión de alguna forma en los años 2009, 2011, 2012 y 2013. También hemos dicho que las compras son la gasolina del aumento de los precios. Pues mira qué volumen de compras teníamos en 2007 y compara con este 2020. Es menos de la mitad. Y eso que hemos aumentado la población en 3 millones de personas más desde 2007, que es casi un 10% más. En cuanto al número de hipotecas nuevas, otro tanto de lo mismo. Es obvio que la gente no se está volviendo loca aumentando su endeudamiento para realizar operaciones inmobiliarias sin fin. Por supuesto, al no haber una fuerte demanda de vivienda que impulse los precios, fíjate que aún no hemos recuperado los precios de 2008. Ya sé que hay algunos puntos calientes en España donde ya se han superado, pero esto es absolutamente normal, teniendo en cuenta además que han pasado 12 años y hay una cosa que se llama inflación. La gráfica de viviendas de nueva construcción ya te la he enseñado muchas veces, solo comentar que construimos la mitad de viviendas que en el año 92 con 8 millones de habitantes más. Piensa que con estos datos es que es imposible que se dé una burbuja de deuda basada en activos inmobiliarios. Los medios de comunicación exageran para atraer tu atención y la palabra burbuja tiene una carga emocional enorme para nosotros, porque pasamos una hace muy pocos años y sigue en el subconsciente colectivo. Utilizan al sector inmobiliario de la construcción porque es muy fácil llamar la atención de manera tremendista con ellos y así conseguir lectores o televidentes, que si lo piensas, al fin y al cabo es el objetivo de cualquier medio de comunicación. La economía española volverá a entrar en recesión en algún momento futuro, como les pasa a todas las economías. Pero luego están los sectores, y puede que la construcción no sufra en exceso. Y puede convivir perfectamente un sector en declive con un sector al alza. Entre 2000 y 2007 el sector de la construcción crecía, mientras el sector del juguete, calzado y el sector del mueble estaban en crisis. Y después de 2008 la construcción estaba en crisis, mientras el sector turístico caía un poquito para pronto recuperarse fuertemente. En la próxima recesión la construcción se verá afectada porque el sector de la construcción es un sector cíclico, pero lo estadísticamente probable es que no afecte fuertemente al sector inmobiliario de la construcción. Si eres arquitecto, arquitecto técnico, constructor, promotor o inversor, estás en el sector correcto. El sector inmobiliario ha purgado sus excesos en la última década y un nuevo ciclo en el sector inmobiliario y de la construcción está en marcha. Un ciclo de muchos años de duración.